Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hebreos, hermanos. En esta ocasión vamos a considerar Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 8. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 8. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Oremos, hermanos, para que el Señor bendiga su palabra. Venimos ante ti, oh Dios, en esta tarde, rogándote que bendigas tu palabra predicada, que unjas esta predicación, que pueda hablar con poder de tu Santo Espíritu, que nos quebrantes, que nos exhortes, que nos adviertas, que nos lleves al arrepentimiento, que nos redargullas, pero también que nos animes, que nos consueles y nos fortalezcas. Abre nuestros oídos y abre nuestros corazones para escuchar tu palabra y ser transformados y no salir de este lugar, sino únicamente renovados y perfeccionados. Te lo rogamos, Señor, por tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Hace algunos años, aproximadamente 6, 7 años, yo estaba en una iglesia donde yo llevaba ya 2 años congregándome. En esta iglesia llegó un nuevo pastor porque el anterior había ya fallecido, acaba de fallecer, entonces llamaron a otro pastor. Y este pastor, esta era una iglesia pentecostal, alguna vez les he platicado de esta experiencia. Y este pastor, como la mayoría, si no es que todos los pentecostales, él afirmaba que la salvación se podía perder. Y entonces él en una ocasión, estando ahí frente a la iglesia en el púlpito, empezó a predicar. Bueno, estaba predicando y en un momento dijo una expresión así como hay aquellos hijos del diablo que andan diciendo que la salvación no se puede perder. Estas doctrinas de Satanás, así decía. Y él sabía, obviamente, que yo afirmaba que la salvación no se podía perder. Este pastor como que no le gusta mucho que yo estuviera ahí. Y entonces, delante de todos me pregunta: ¿cómo ves, hermano Pablito? ¿La salvación se puede perder o no se puede perder? ¿Tú qué opinas de estas personas? Enfrente de toda la iglesia, en medio del culto, algo nada apropiado, desde luego. Sin embargo, como me abrió la pauta para hablar, yo únicamente le dije: hermano, ¿quién ganó su salvación? Y él, orgulloso, dijo: el Señor Jesucristo, aleluya. Ya saben cómo son un poco eufóricos, ¿no? Le dije: así es. Y si el Señor la ganó, Él la tiene que perder. Y como Él no la puede perder, no podemos perder la salvación. Este pastor se quedó así, no supo qué decir y continuó. Al final del servicio yo me acerqué a él y le dije: hermano, espero no haberle ofendido. No quise en ningún momento incomodarlo. Usted me hizo una pregunta abierta delante de los hermanos, pero si usted gusta podemos hablar al respecto de este tema cuando usted lo desee. Me dijo: claro que sí. Te invito mañana mismo a mi casa. ¿Ok?
a tal hora nos quedamos de ver. Entonces fui a mi casa y me empecé a preparar. Empecé a preparar mis argumentos y fui a su casa. Cuando llego a su casa, estaba él sentado en una mesa grande, sus familiares alrededor, sus hijos, sus nietos, sus nueras, sus yernos. Están todos alrededor, eran alrededor de, no sé, en total unas 10, 11 personas. Muchos libros, la Biblia, por supuesto. Dijo, siéntate. ¿Un café? Sí, ya. Me siento y me empieza a argumentar. La salvación sí se puede perder por esto, tal y tal, este versículo, tal. Al final, bueno, de que el argumento, yo contraargumenté. Y a cada pasaje le di un contraargumento y le expliqué a qué se refería en realidad ese pasaje o cómo se podía refutar su argumento. Para la gloria de Dios y por su gracia, en esa tarde, toda su familia, él no, pero toda su familia comenzó a confiar en que la salvación no se puede perder. Voltearon y le dijeron al abuelo y quien era su papá, tiene razón el hermano, no se puede perder, la salvación no se puede perder. Y los nietos, sí es cierto, abuelo. Por supuesto, esta persona ensoberbecida, muy orgullosa, se enojó, cerró la Biblia, dijo, no me van a mover de esta posición porque es la verdad, y se fue. Pero gracias a Dios fue una oportunidad para que los demás conocieran la verdad y creyeran la verdad. Bueno, uno de los tantos argumentos que él presentó fue este pasaje que hoy estamos considerando, Hebreos 6, que muchos lo distorsionan para enseñar que la salvación se puede perder. Sin embargo, el día de hoy vamos a analizarlo. Y el punto, hermanos, es que hoy tengamos la certeza que nos pretende transmitir el autor en estos pasajes que ha venido hablando. ¿Y cuál es esta certeza? Temamos de no caer, pero confiemos en que Él no nos dejará caer. Repito, temamos de no caer, pero confiemos que Él no nos dejará caer. Amén. Ok. Este pasaje no nos está hablando de personas. Tenemos que dejar claro de qué no nos está hablando. Ok. No nos está hablando de personas que fueron salvas y perdieron su salvación. Eso quiero que nos quede claro desde un principio. No está hablando de personas que fueron salvas y perdieron su salvación. Pero entonces, ¿de quiénes nos está hablando? Ok. Lo primero es que tenemos que darnos cuenta que en este capítulo nos comienza hablando en el versículo 1, que lo tratamos la sesión anterior, el sermón anterior, nos está hablando en primera persona del plural. Veamos capítulo 6, versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Cuál es el pronombre de vamos? Nosotros, ¿verdad? Se está incluyendo. Nosotros, la iglesia, los salvos, vamos, nosotros, repito, adelante a la perfección. Pero aquí en estos versículos cambia el pronombre. Ya no dice nosotros. ¿Ok? ¿Qué dice? Es imposible, versículo 4, que los que una vez fueron iluminados, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son? No está diciendo nosotros que fuimos una vez. No, ¿verdad? Está diciendo ellos. Los que una vez, ellos. Ya no está diciendo nosotros. Está hablando de otras personas. Está diciendo aquellos. Ahora recordemos que las escrituras no son palabras aisladas, sino que son un conjunto de palabras que armonizan unas con otras. Están conectadas unas con otras. Y por eso no podemos ni debemos sacar doctrinas o enseñanzas de versículos aislados. Por eso no podemos tomar este versículo y decir, ¿ves? La salvación se pierde. Aquí lo dice. Una vez fueron iluminados, una vez gustaron del don celestial
y recayeron y ya no pueden ser renovados al arrepentimiento. Estamos tomando un pasaje aislado de todo el consejo de la Escritura, cuando todo el consejo de la Escritura nos dice lo contrario. Así que no podemos hacer eso. ¿Qué tiene que ver? Bueno, es evidente que este pasaje está conectado con lo que nos acaba de decir anteriormente, con lo que vimos el sermón pasado. ¿Cómo sabemos que está conectado? Porque hay una conjunción al iniciar el versículo 4. ¿Cuál es esta conjunción? Porque, ¿cierto? Comienza con la palabra porque. Yo no puedo comenzar a hablar diciendo algo usando la conjunción porque, por algo se llama conjunción, porque une, ¿sí? Y no hace referencia a algo que estaba diciendo. Yo no puedo llegar contigo de la nada y decirte, porque fíjate que mi mamá, te vas a decir, ¿qué? ¿Cómo que? ¿De qué me estabas hablando? Vas llegando, ¿no? No tendría sentido, ¿verdad? Necesita haberse dicho algo antes. Entonces, al decir porque nos está dando la razón de lo que acaba de decir, ¿sí? Nos acaba de decir algo y nos dice, esto es verdad porque, ¿me explico? Así que, gracias, hermano. La pregunta es, ¿qué es lo que acaba de decir? ¿Qué es lo que nos acaba de decir? Bueno, recordemos, versículo 3. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Recuerdan que en el sermón pasado dijimos, este versículo conecta con lo que sigue? Bueno, pues ya estamos conectando. Dice, y esto haremos. ¿Qué haremos? Versículo 1. Ir adelante a la perfección. Ese es el punto. Vamos a ir adelante a la perfección si Dios lo permite. Hay una conexión lógica de todas las ideas desde el capítulo 5, versículo 12, hasta este momento. Recordemos que desde el versículo 12 al capítulo 5 dice, porque ustedes, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen la necesidad de leche y no de alimento sólido. Y entonces empieza a hablar sobre los maduros espirituales. De hecho, recordemos que esta palabra vamos adelante a la perfección. La palabra que en realidad se está utilizando es hacia la madurez. Busquemos la madurez. Y más adelante, ya en el versículo 1, 2 y 3, está hablando de, ya no echemos mano, dice, de las doctrinas básicas. Ya no hablemos de esto, porque esto ya lo deben de estar abrazando. Vamos adelante a la madurez. La pregunta la vez pasada era, ¿sí las tienes abrazadas? ¿Sí conoces estas doctrinas básicas? ¿Cuáles eran? Arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Estas son las doctrinas básicas. Y hablamos que nos refleja toda la vida del cristiano, desde que el Señor lo hace nacer de nuevo hasta la glorificación, hasta el juicio. Todo. Son doctrinas básicas que debemos de entender, conocer y abrazar. El arrepentimiento, la resurrección de los muertos, la resurrección de Cristo, el lavamiento de las aguas. Todo esto debemos de abrazarlo y dice, y lo que nos está dando a entender, debes de abrazarlo para poder ir adelante a la madurez. Y vas a poder ir adelante a la madurez, vas a poder ir adelante a la perfección, lo vamos a poder hacer, dice, si Dios lo permite. Y aquí entra a una especie de paréntesis donde va a explicar por qué está usando la frase si Dios lo permite. ¿Y cuál es su explicación de por qué está usando esa frase? Inmediatamente después dice, si Dios lo permite, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible
que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Ok, está mencionando a un grupo de personas, ya habíamos dicho. ¿Qué características tienen este grupo de personas? ¿Qué dice de ellos? Número 1, fueron iluminados. Número 2, gustaron del don celestial. Número 3, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Número 4, gustaron de la buena palabra de Dios. Y número 5, los poderes del siglo venidero. También gustaron de los poderes del siglo venidero. Son 5 características que ellos disfrutaron, que ellos gozaron, que ellos vivieron. Y entonces por eso es que mucha gente de principio dice, mira, ahí está. No puede ser otra persona sino los salvos. No hay de otra. Tienen que ser ellos. Pero no. Es importante que analicemos detenidamente. En gran medida es importante ir a las fuentes primarias, es decir, a los idiomas originales, como es el griego, porque cuando habla de ser iluminado, cuando dice fueron iluminados, está hablando de que vino conocimiento a ellos. Fueron iluminados con conocimiento. Y en toda la escritura, en muchas ocasiones, se habla de ser iluminados por la palabra de Dios. Les resplandeció la luz. Dice Juan en su evangelio, vino la luz y ellos rechazaron la luz. Fueron iluminados, pero la rechazaron. ¿Sí? Y dice que estas personas fueron iluminadas, tuvieron conocimiento de la verdad. Número 2, gustaron del don celestial. No se refiere a la salvación. Se refiere a todo eso que disfrutas dentro del cuerpo. De eso que disfrutas cuando convives, cuando estás en la iglesia. Hermanos, ¿no hemos visto a muchas personas que pasan por la iglesia y convivimos con ellos y disfrutamos con ellos la convivencia? Incluso quienes hasta llegaron a tomar la cena con nosotros y se disfrutó su convivencia y ellos disfrutaron nuestra convivencia y disfrutaron los himnos y disfrutaron la palabra, disfrutaron del don celestial. Disfrutaron de estar dentro. Es como aquella palabra que dice que el marido santifica a la mujer y la mujer santifica al marido. Dice aquella que esté casado con un incrédulo, quédese así porque él es santificado por él. No significa que es salvado, simplemente que alcanza bendición. También los hijos, alcanza bendición por los salvos. Aquellos que vienen a la iglesia y no son salvos, aún así viven y disfrutan de bendiciones. Y aquí lo que nos está diciendo es que eso les da más condenación, porque pudieron disfrutar de eso y no reconocieron la verdad. Número 3 dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Sin embargo, no habla de un conocimiento redentor, un conocimiento salvífico del Espíritu Santo. Habla de estar caminando, como caminando de lado. La expresión que usa es como estar caminando a un lado de, externamente. Pero ¿qué se dice de los creyentes con respecto al Espíritu Santo? ¿Caminamos a un lado del Espíritu Santo o el Espíritu Santo mora en nosotros? Mora en nosotros. Entonces la expresión que usa no habla de un salvo, habla de alguien que está conviviendo, alguien que está viviendo día tras día, siendo parte de todo un sistema y un mecanismo, y Dios le está permitiendo vivirlo. Pero eso, repito, le trae más condenación. Porque está conociendo, está viendo las glorias de Dios y no se rinde, y no se arrepiente. Dice, gustaron de la buena palabra de Dios, que es un sinónimo de la primera expresión, fueron iluminados. Domingo tras domingo, campamentos, conferencias, año tras año, escuchando la palabra, y no se rinden, y no se arrepienten.
y no le entregan su vida al Señor y no lo reconocen como el Dios verdadero que es. Pero si están gustando de la palabra de Dios, le están disfrutando y le están saboreando y dicen, ay, qué bonito, qué hermoso, qué bendición. Hablan en cristiañol, conocen el lenguaje, lo dominan. ¿Por qué? Porque se siente rico. Porque es hermoso habitar con los hermanos. Porque tú cuando, no me digas que sentías exactamente lo mismo cuando no eras salvo y convivías con los del mundo, en la fiesta, en lo que quieras, y sientes igualito que aquí. ¿Es así? No es así. Porque en la iglesia hay paz. En la iglesia está la presencia del Señor. Y aún los que no son salvos, si están aquí en la iglesia, conviviendo con la iglesia, por supuesto que van a alcanzar bendición. Por supuesto que van a alcanzar a sentir las glorias de Dios y los poderes del siglo venidero. Hay un ejemplo que se nos da en la escritura acerca de estas personas, muy específico, y lo del Señor Jesús. Si me pueden acompañar a Mateo 7, 22 y 23. Nos está hablando, se podría decir, de las mismas personas que nos habla el libro de Hebreos en este momento. Dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Está tremendo. Qué conflicto, ¿verdad? Gozaron los poderes del siglo venidero. Dice, profetizamos en tu nombre. Echamos fuera demonios. Hicimos muchos milagros. ¿Eran hijos de Dios? No. Pero Dios les permitió disfrutar de eso para su condenación. Dice, entonces les declararé, nunca les conocí. Tú puedes decir, yo conozco a Dios, yo conozco su palabra, conozco sus poderes del siglo venidero, conozco su luz, conozco todo esto. Conozco a Dios. La pregunta es, ¿eres conocido por Dios? Pregúntatelo, reflexiona. Yo deseo que todos aquí podamos decir, soy conocido por Dios. Pues la pregunta es esa, si soy conocido por Dios. O me va a decir, no te conozco, apártate de mí. Esa expresión que dice hacedores de maldad es una expresión que se refiere, apártense ustedes que viven como si nunca les hubiera dado una ley que obedecer. Antinomianos, esa es la palabra. Antinomianos. Aquellos que viven sin ley. Entonces no se trata solamente de cantar himnos, no se trata solamente de disfrutar la cena del Señor o la convivencia con los santos. Se trata de que un verdadero cristiano obedece la palabra de Dios y vive obedeciendo la palabra de Dios. Esta es una de las principales características. No solo disfrutar, no solo ser iluminados, vivir conforme a la palabra de Dios. ¿O acaso no los hechiceros de Faraón también hacían los milagros de Moisés? ¿Acaso no habían aquellos que hacían milagros alrededor de los apóstoles? Claro que los hay. Hay farsantes por todos lados. Y aquí está diciendo, dentro de la iglesia están estas personas. Es lo que está diciendo. Si bien no podemos decir que este es un pasaje paralelo, para nada, pero sí podemos decir que está hablando de las mismas personas. Ahora vamos al versículo 6. Dice, y recayeron
sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio. Ok, quisiera que veamos un pasaje que más adelante, a lo mejor algunos meses adelante veremos, que es Hebreos 10. Vamos a Hebreos 10, es un pasaje totalmente paralelo. Versículo 26 al 29, dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La palabra clave de aquí es como comienza el pasaje: porque si pecaremos voluntariamente, si deliberadamente vamos y pecamos. No está hablando de aquellos que son cristianos y pecan porque tenemos un remanente pecaminoso. No está hablando de ellos. Porque un verdadero cristiano que es salvo y peca, ¿qué es lo que va a hacer? Perseverar y seguir pecando voluntariamente y deliberadamente. ¿Qué es lo que va a hacer un cristiano verdadero? Va a ser redarguido y se va a arrepentir y va a ir delante del Señor diciéndole: perdóname. No puedo vivir con la carga de culpa de este pecado. Abrazo a Cristo, perdóname por Cristo. Pero aquí está hablando de aquellos que pecan voluntariamente, deliberadamente. No es lo mismo que un cristiano. Un cristiano no peca voluntariamente ni deliberadamente. No está hablando de cristianos. No está hablando de aquellas personas salvas. Dice: el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Su argumento es, en este pasaje paralelo, si aquellos que violaban la ley de Moisés morían sin remedio, eran castigados sin remedio, ¿cuánto más aquel que cumplió aquello que apuntaba la ley de Moisés? ¿Cuánto más aquellos que atentan, pisotean la sangre de Cristo? ¿Cuánto más aquellos que se burlan deliberadamente del sacrificio de Cristo? Dice: y recayeron. Entonces la pregunta que se levanta es: ¿cómo que recayeron? ¿Eran salvos y regresaron al mundo? Entonces, ¿sí se refiere a creyentes? Ya dijimos que no. Pero ¿cómo sabemos que no? Bueno, en primera ya vimos lo de los pronombres, ¿verdad? Cuando habla de los salvos del cuerpo de Cristo se refiere como nosotros. Y cuando habla de estas personas se refiere como ellos o aquellos. Y en el versículo 9, más adelante dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados. ¿A quiénes les llama amados el Señor en la Escritura? A sus hijos. Dice: pero, palabra clave, pero. Y esto lo vamos a ver en el siguiente sermón, pero no puedo irme sin conectarlo. Pero esto pasa con estos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, ¿entendés? Si alcanzamos a comprender. Dice: estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, no al pecado, no a recaer, no a la apostasía. Hermanos, repito el punto que debemos de grabarnos hoy: temamos de caer como aquellos que cayeron en el desierto. Temamos de caer, pero confiemos que Él no nos dejará caer. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios, dice, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Es algo muy diferente de lo que está hablando de aquellos y ustedes, aquellos y nosotros. Estos de los que está hablando en estos versículos siguientes, sí son cristianos, sí son creyentes, sí son salvos. ¿Qué nos dice en versículo 18 y 19? Que les repito, lo vamos a ver después. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, dice, un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19, la cual tenemos como una cuerdita, como una ramita de la cual nos agarramos. No, dice, tenemos como una segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Esta ancla nos lleva dentro del velo. Si no fuéramos salvos, no podríamos permanecer delante de Dios de pie. Pero nuestra ancla, Cristo, que nos lleva delante del velo, delante de la presencia de Dios. Esa es nuestra certeza de salvación. No podemos perder la salvación porque es un ancla firme y segura. Amén. La palabra nos deja muy claro de que los que Dios salva nunca se pierden. Vamos a Juan 10. (27 y 28). Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Hermanos, ¿qué es la vida eterna? ¿Esa vida que se acaba? ¿O es una vida que es eterna? Una vida que es eterna. En la palabra de Dios solo hay dos futuros diferentes, una vida eterna y una muerte eterna. Y el Señor Jesús está diciendo, yo les doy vida eterna. Y remata diciendo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Anímate, anímate. Fortísimo consuelo, ancla segura y firme. En el mismo libro de Juan, capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Una sola pregunta. ¿Dios hace siempre su voluntad? Sí. Y aquí dice, esta es la voluntad de Dios, que el que me da no se pierde y lo resucite en el día postrero. Hermano, si eres salvo, el Señor te guardará de caer. No vas a caer. Así como dice aquí, que aquellos de los que está hablando, les es imposible que sean renovados. De igual forma, la palabra deja claro que es imposible que los salvos pierdan su salvación. ¿Qué dice 1 Juan 2:19? Dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los que salen, estos apóstatas, Dios permite que estén dentro. ¿Para qué? Que estén dentro, perdón. ¿Para qué? Para que se manifieste que no son de nosotros. Para salir hay que estar dentro, ¿no? Para que se manifieste que hay aquellos que no son de nosotros. Pero no se refiere a aquellos cristianos que pecan y ya. Cristianos que pecan y que a lo mejor tienen un pecado gravísimo tal vez si quieres. No se refiere a eso. Se refiere a, y la palabra es fuerte, apóstatas. Aquellos que vituperan el nombre de Cristo. Aquellos que disfrutaron de estar
en la iglesia, que disfrutaron de todas las glorias del Señor dentro de la iglesia y se voltearon, le dieron la espalda y empezaron a hablar de él. Yo he conocido a hombres y mujeres que apostatan. Es terrible, es durísimo. Uno de ellos fue mi maestro de la escuela dominical en sexto de primaria. Se llamaba Carlos. Él escribió alabanzas y las cantaba con su guitarra y nos animaba a verlo. Lo dejé de ver y muchos años más tarde supe y vi que promovía el poliamor y que tenía un canal de YouTube exclusivo para arremeter contra Jesús, para maldecir a Jesús. Supe de unos pastores de jóvenes en España que empezaron a distraerse con cuestiones de, ¿será que traemos raíces judías? Y eran personas que decías, wow, estos son cristianos verdaderos. Vamos a ver nuestras raíces, vamos a visitar Israel. Vamos a hacer misiones a Israel. No digo que sea malo para nada, pero así pasó con ellos. Vamos a empezar a hablar hebreo. Como que empezamos a circuncidar a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Terminaron apostatando y hablando contra Cristo. Estaban dentro, pero no eran de nosotros. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y es lo que nos está diciendo desde un principio. Abracen las doctrinas básicas y ténganlas como el firme cimiento, pero avancen. Porque el peligro de no abrazar las doctrinas básicas y no buscar avanzar es que puedes terminar apostatando. Y entonces se evidenciará que nunca fuiste hijo de Dios. Dentro de la iglesia visible están estos dos tipos de personas, el trigo y la cizaña. Y aquí nos da una parábola en el versículo 7 y 8 de nuestro pasaje. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Ok? Está cayendo la lluvia en la iglesia. Está cayendo la lluvia en la iglesia visible y en la invisible, por supuesto. La lluvia de bendición, la lluvia de gracia. Pero unos producen hierba provechosa y es labrada y recibe bendición de Dios, y otra produce espinos y abrojos. Es un ejemplo, una parábola que está diciendo para reforzar esta idea de que están dentro. Para seguir diciendo lo que viene diciendo desde el capítulo 3. Temamos, tengamos cuidado, no endurezcáis vuestros corazones para que no caigan como los que cayeron en Meriba. Dejemos los rudimentos y avancemos. Temamos, hermanos, que esto sea lo que tengamos hoy en nuestro corazón. Temamos de no caer, pero confiemos que si Él nos ha salvado, Él no nos dejará caer. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra preciosa y maravillosa. Gracias por iluminarnos con tu palabra. Gracias, Señor, por salvarnos, por rescatarnos de nuestra mala manera de vivir, por llevarnos lejos del pecado, por darnos el poder de vencer la tentación, porque tú nos libraste del poder del pecado y hoy podemos no pecar. Y aunque pecamos, que ciertamente lo hacemos, porque tú no eres mentiroso, tú nos das el arrepentimiento y no lo hacemos deliberadamente. Señor, permite que no dejemos de llegar en arrepentimiento delante de ti cada vez que lo hacemos. Y como dice el himno que cantábamos hace rato, Señor, tener vergüenza de nuestro pecado
que nos duela nuestro pecado, pero que nos gocemos en nuestra salvación, que nos gocemos en nuestro Cristo. Ayúdanos a temer de no caer como aquellos que cayeron en el desierto y te tentaron. Pero danos la confianza y la certeza de que tú no nos dejarás caer, ni seremos arrebatados de tu mano. Para tu gloria, te alabamos, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén.